Quiero sumar a Mesa de Periodistas a Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rubén, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Rubén, hacíamos un primer análisis de la situación de la economía global y cómo está impactando a Panamá. Pero vimos hace 2 días, a través del Ministerio de Comercio, se conoció de que se retomaron esas iniciativas de reactivación económica que se estaban consensuando con el sector empresarial, precisamente con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. La información que se tiene es que se alcanzaron consensos en 18 iniciativas de las 42 que estaban bajo análisis. ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Qué tipo de iniciativas son? ¿Qué sectores impactan? ¿Nos puedes dar detalles, tomando en cuenta que lo quiero dejar claro, que muy poco se ha informado de qué comprenden estas iniciativas? Te escucho, Rubén. Sí, hace 2-3 semanas yo me reuní con el ministro de Comercio, Ramón Martínez, con el objetivo de que se restableciera el ejercicio de la mesa que le iba a dar seguimiento a los acuerdos logrados o consensuados relativos a la reactivación económica. En realidad, la mesa que se generó esta semana tiene que ver con el seguimiento de lo consensuado. Hay más de 42 puntos consensuados y ahora estábamos analizando desde la perspectiva del informe del gobierno de cómo han ido avanzando estos puntos. Hay un eje transversal que tiene que ver con cuestiones generales en lo que corresponde a la actividad pública. Hay una mesa relativa al tema financiero, hay otra mesa en el tema de la energía, otra en la industria, otra en la construcción y también una mesa en relación con el tema turístico. Entonces tuvimos la oportunidad de analizar los avances en cada uno de los puntos que previamente habían sido consensuados. Eso definió que estamos en un alrededor de 43, cerca de un 50% de avance en cuanto a los temas consensuados. Tengo que aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de la mesa de reactivación económica, estamos hablando de temas puntuales que tienen que ver con políticas que ayudan al desarrollo de actividad económica, que por supuesto le pone acelerador a la reactivación. Esto no significa que el hecho de que se hayan consensuado o que le estemos dando seguimiento por sí mismo van a generar la reactivación económica anhelada. Es un camino, es una fórmula que nos ayuda a determinar o a detectar aquellas zonas que debemos mejorar para que sean la plataforma de la reactivación. Por ejemplo, se ha definido en el tema de la industria promover la marca país. Ya hay una publicidad en relación con lo que se produce en Panamá para que las personas estén conectadas con el consumo de lo nacional. En el tema de turismo también existe el interés de que se promueva el fondo de turismo, de la promoción que tiene que ver con Panamá. También promover el turismo interno, es decir, son políticas que si se sostienen en el tiempo pueden generar la oportunidad de producir una actividad económica que a su vez produzca empleo. Fernando Martínez. Sí, la pregunta obvia. Este es un plan previo a la guerra. La pregunta obvia es cómo va a cambiar este plan de reactivación económica o de iniciativas dirigidas a la reactivación económica con la nueva situación global. Sí, Fernando, buenos días. La pregunta es muy atinada y ese plan debe ser dinámico y adaptable, porque en realidad el plan comenzó en medio de la crisis de la pandemia, recién generada la pandemia en el año 20. Y obviamente hay cosas
que deben adaptarse y otras cosas que deben evolucionar. Por ejemplo, en ese momento, dentro de los ejes transversales se hablaba de agilizar el tema de la vacunación, y es obvio que ese es un tema que se abordó de manera correcta y que ha tenido un dinamismo importante. Hay otras cosas que ya quedaron rebasadas por efecto del tiempo y de que ya se realizaron. Yo pienso que el tema de la guerra sí va a cambiar muchas cosas. Nosotros vamos a sufrir, como en efecto estamos sufriendo una gran crisis producida por el aumento de los combustibles. Eso además va a generar una onda expansiva en relación con la inflación. Vamos a ver un aumento de los precios, y eso sin lugar a dudas nos pone en otro escenario que vamos a tener que enfrentar con otro tipo de políticas públicas. Sabrina, buen día. Rubén, buenos días. Hay quienes aseguran que la plata tiene que salir de algún lado y ese lado tiene que ser los gastos del Estado. El Estado tiene que ponerse a dieta. O sea, hay una cantidad de gastos que no se pueden justificar y el gobierno no está verdaderamente comprometido con la austeridad que prometió y que exigen estos tiempos, no solamente de pandemia, sino también de guerra. ¿Qué piensa el sector privado sobre eso? Gracias, Sabrina, saludos. Estoy de acuerdo, yo creo que hay que racionalizar el gasto público, eso es bien importante. Debemos construir un Estado que sea austero, un Estado que al final utilice los recursos en inversiones que a su vez generen oportunidades económicas para todo el país. Esa es una revisión que se debe hacer. Es urgente que esto ocurra. Nosotros no podemos tener el concepto del Estado despilfarrador. Debemos tener el concepto de un Estado que sea guía, que sea un facilitador de la actividad económica y que al final no se convierta en el llamado ogro filantrópico, que es el fundamento de los estados que se basan en políticas clientelares y populistas. Dentro de estas medidas hemos hablado de que el Estado debe eliminar o disminuir los criterios discrecionales que tanto daño le hacen a la actividad económica, y además se debe desburocratizar de tal manera que los procesos sean ágiles y al final que ayuden directamente a que la actividad económica se desarrolle de forma expedita. Cuando los procesos son ágiles, cuando no hay trabas discrecionales, eso también tiene un efecto que es la disminución de cualquier acto que pueda colindar con la corrupción. Castalia. Tengo un comentario de un oyente, gracias a los que se conectan. Y después del comentario del oyente, hago una pregunta que se relaciona a lo que plantean. Dice alguien que nos escribe del distrito de Chame. Hace como un mes, los choferes de las chivitas de diferentes corregimientos a Coronado, que tenemos que ir a hacer súper a San Carlos, donde está el Seguro Social, por ejemplo, han subido los pasajes. Tengo una hija que trabaja en la Mitra y ayer pagó 30 centavos más. Pagaba 30, lo tiene que pagar 50. Y así ya sabemos que van a seguir aumentando los pasajes. Pobres de nosotros. Y traigo a colación este tema porque al final yo creo que hay que poner ejemplos de cómo nos impacta. Y hoy uno de nuestros invitados nos decía que sí son necesarias medidas, pero que no sean medidas populistas. No. Señor Castillo, quiero conocer su opinión con respecto a qué medidas ustedes pueden plantear en medio de una situación que viene a complicar ya nuestro panorama. Sí, vamos a ahorrar, sí, pero como decía Axel, ¿cómo vamos a ahorrar en un hogar donde al menos 1 o 2 personas han perdido sus empleos formales y en el peor de los escenarios ya no hay un empleo formal en esa familia? Sí, gracias, Castalia. Buenos días. Mira, cuando se dan situaciones como esta, es cuando uno analiza el impacto de los subsidios.
Y estos momentos de crisis implican que el Estado participe dirigiendo políticas de subsidios, focalizándolas con el objetivo de mantener la cohesión social. Eso es fundamental. Entonces, en estas situaciones, evidentemente que el Estado debe acudir a tratar de evitar que un hecho que viene de afuera, es decir, una situación que es consecuencia del aumento inusitado del combustible, que ha sufrido una escalada histórica, tenga un efecto directo en la economía del país, que sin duda va a ser imposible eliminar ese efecto, pero sí se puede mitigar. Pero para mitigarlo debemos tomar políticas, como ya indiqué, que focalicen la atención de cualquier tipo de medida de subsidio en las personas que realmente lo requieren o necesitan. Esta situación, que es importada, sin lugar a dudas va a causar consecuencias directas en la economía del panameño. Va a haber una escalada de los precios y debemos manejarla con mucho tino, con mucho sentido de país, con el objetivo de evitar que esto se sume a la crisis económica que estamos viviendo, o más que evitar, disminuir los efectos sobre la misma situación que ya hemos estado viviendo de crisis a partir del año 2020 con la pandemia. Y recordar que antes del 2020 ya vivíamos una desaceleración de nuestra economía. Entonces, la respuesta concreta es que hay que establecer políticas focalizadas para evitar, o mejor dicho, hablando en términos positivos, mantener la cohesión social. Rubén, ¿qué tan comprometido está el gobierno con estas iniciativas de reactivación económica, tomando en cuenta que ustedes las presentan, prácticamente no se les da seguimiento, el gobierno las retoma luego de la insistencia del sector privado? ¿Tú crees que el gobierno realmente está comprometido con llevar adelante esto? Bueno, no podemos realizar una especie de acto de fe sobre lo que piensa el Estado. Hasta ahora ha habido señales positivas por parte del gobierno, principalmente la comunicación con el ministro de Comercio ha sido muy buena, muy franca y muy directa. El sector privado va a estar de una manera persistente dándole seguimiento a esta situación. Vamos a plantear, por ejemplo, como ya se acordó, que se continúen con las mesas de trabajo para actualizar y, vuelvo a insistir, darle seguimiento a lo acordado. Y además, oportunamente, se tendrá que dar una mesa plenaria con el presidente de la República, de acuerdo con la metodología que tiene estas reuniones. Yo creo que esto es importante para el sector privado y también para el país. Nando Martínez. Yo, si me permite, voy a hacer un breve comentarito y una pregunta. A ver, el comentario es que siempre hablamos, yo estoy de acuerdo con que los subsidios no necesariamente son una solución, pero siempre hablamos de los subsidios a los sectores con menores ingresos y nunca hablamos de los subsidios a las empresas. Y yo pongo, por ejemplo, el turismo. O sea, nosotros tenemos grupos de los más poderosos económicamente del país, hablo concretamente del grupo Eleta y del grupo Bern, recibiendo el 100% de su inversión subsidiada vía una ley sacada como quien saca un mago, como un mago sacando un conejo de una chistera, que le reembolsa en créditos fiscales la inversión. De manera que hay que ver los dos lados. Y en ese mismo sentido yo quería preguntar, bueno, y dentro de estos esfuerzos, ¿qué cosas pueden hacer las empresas que van a tener incrementos en sus costos irremediablemente por todo lo que está pasando y porque hay un proceso inflacionario importante, costo de insumos, flete, cadena de suministro, etcétera? ¿Qué cosas pueden hacer las empresas para no trasladar esos incrementos o para trasladarlo lo menos posible a los consumidores? Porque si no,
lo que vamos a tener aquí es un efecto de pandemia sin pandemia, o sea, de crisis económica dura en la cual mucha gente va, sobre todo gente de menores ingresos, van a terminar pagando los costos de todo. Como bien ha dicho Castalia, le dijo un oyente, al final del camino la gente ya comenzó a sentir solo con el pasaje, y esto es solamente una parte, el incremento de los costos en su vida cotidiana. Gracias, Fernando. Son cosas fundamentales. En primer lugar, en lo particular, yo creo en la libre competencia, es decir, un mercado informado, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para participar en el mercado, y que si existe un emprendimiento económico, el Estado dé todas las facilidades para que éste se desarrolle y para que al final genere una satisfacción social. Yo no creo en la política de subsidios en forma desaforada, no creo en eso. Yo creo, como ya lo señalé, que los subsidios deben ser focalizados o que correspondan a una política que al final permita generar mejores condiciones para la sociedad. Pero en particular debo señalar que no creo que sean fórmulas que sean sostenibles en el tiempo. Cuando hablamos de estos subsidios que son universales, nosotros lo que debemos procurar es que la gente tenga oportunidades de empleo para sacarla de la zona en la cual se convierten en personas que están necesitadas de obtener algún tipo de subsidio por parte del Estado. Desde el punto de vista de la sostenibilidad de los subsidios, es algo que hay que evaluar cuando los recursos son finitos. Y además, porque al final, cuando son subsidios colosales que abarcan a amplios sectores de la sociedad sin establecer un esquema de situación social, lo que se produce son las llamadas políticas clientelares que todos rechazamos. ¿Qué pueden hacer las empresas frente a la crisis? Bueno, las empresas tendrán que ser más eficientes, tendrán que ver su estructura de costos, van a tener que medir la realidad del mercado. Uno no puede aumentar los precios sin medir si la gente va a poder comprarlos. Esa es una realidad. Así que las empresas van a mirar hacia adentro, van a ver su estructura de costos, van a ver su eficiencia operativa, su productividad, y van a tratar de controlar esa situación de sus costos para evitar que haya aumentos desmesurados en los productos. Sin embargo, eso es imposible de evitar en términos absolutos, y vamos a vivir un periodo de turbulencia que se une o que incrementa la que hemos estado viviendo durante este periodo de la pandemia. Yo espero que los factores externos se vayan resolviendo para lograr que nuestra economía se fortalezca y que genere empleo. Yo creo que esa debe ser una obsesión, que se genere empleo para que más panameños tengan oportunidad de resolver sus problemas de vida de manera digna. Rubén. Sí, perdón, lo interrumpo porque Fernando hacía una mención importante de los subsidios a los más ricos, y me gustaría, con la ley 122, que ha sido muy cuestionada, sobre todo en momentos en que los sectores que menos tienen necesitan esos dineros. ¿Está usted de acuerdo con la ley 122 y cuál es la posición de CONEPA al respecto? Bueno, nosotros estamos en un proceso de análisis de todo este tema de los subsidios para generar una opinión. Yo estoy dando mi opinión particular sobre este tema y lo he dicho de forma firme. Yo no estoy de acuerdo con subsidios desaforados. Hay que hacer un análisis del costo-beneficio para el país y al final creemos que, como ya dije, los subsidios en términos sociales deben ser enfocados en la gente vulnerable. No creo tampoco que debamos establecer subsidios que
abarquen a personas o a entes que tienen la capacidad para desarrollarse por sí mismos. Eso es una realidad. Cuando tengamos ese estudio sobre el tema de los subsidios, obviamente no solamente vamos a hablar de los subsidios de naturaleza social, sino aquellos que le llegan a las empresas y cuáles son sus consecuencias. A veces se dan normas, por ejemplo, cuando se dan facilidades para el desarrollo vamos a poner un ejemplo, del casco antiguo, al final ha tenido una consecuencia positiva, pero ese tipo de beneficios deben ser objeto de un análisis. Es decir, estoy dando un beneficio como Estado, cuál es la consecuencia y en qué periodo de tiempo caduca el beneficio. Igual que cuando quiero promover una actividad económica, cuál va a ser el beneficio a futuro, si va a ser sostenible y si va a tener un impacto social. Entonces, ese análisis hay que hacerlo, pero tenemos un principio general. La política de subsidios, por el subsidio mismo o por dar un beneficio que genere lo que llamamos el capitalismo de amigos, es una política altamente perniciosa. Nando. Sí, a ver, yo quiero volver al papel del Estado y específicamente al papel de la planificación en el Estado. En un momento en que entramos en una crisis global o una crisis interna, la planificación, yo sé que hay gente que dice que todo debe ser, el mercado es una fuerza superior que lo debe regular todo. Yo por supuesto que no creo en eso. Para algo existe el Estado y para algo existe la planificación. Nosotros tenemos un Estado en el que no hay un balance entre la inversión y el gasto, o el gasto, muchas veces el gasto es despilfarro, vía planillas, vía cientos de gastos que todos los días leemos en los medios o vemos en los medios que no están sustentados por un beneficio. Ejemplo, todavía no he encontrado a alguien que me convenza de que es buena idea invertir $50 millones en un mercado del marisco, teniendo un mercado de marisco y además una crisis de marisco que tenemos y no hacer una inversión en mercados periféricos, por ejemplo, construir un mercado periférico en Chilibre, otro en la 24 de diciembre, en comunidades, para que una persona no se tenga que trasladar desde San Miguelito adentro hasta el mercado del marisco, en las puertas del casco antiguo, a comprar una pieza de pescado. O sea, para eso es la planificación, no para que una persona a su discrecionalidad decida gastar el dinero, porque sí, pues, porque él decidió que será lo mejor. O que haga una consulta de 22 personas y diga que eso es lo que refrenda el gasto. La planificación, ¿qué ha pasado? Primero fue una oferta una propuesta de campaña. Después se dijo que se iba a crear el instituto. Después en la presidencia. Ahora se dijo que se va a trasladar al MEF. Pero que aterricemos en el ejercicio de planificar, es decir, que cada inversión, cada gasto se plantee quiénes van a ser beneficiados, cuál va a ser el impacto social, en cuánto tiempo se va a hacer, cómo se va a hacer. Ese ejercicio de planificación todavía yo, de verdad, y todos los días veo las reuniones de la Comisión de Presupuesto haciendo traslados de partidas a diestra y siniestra sin ninguna discusión de cómo orientar el gasto. Ahora que vamos a una crisis indiscutible, la planificación sería una herramienta importante. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, yo creo en la planificación. Hay un ejemplo histórico. El surgimiento de los llamados tigres asiáticos fue fruto de la planificación. Es decir, el Estado se unió a la empresa privada, piense Corea del Sur, un país que era muy pobre, fíjese el emporio económico que ha resultado luego de ese asocio Estado-empresa privada a través de una planificación efectiva.
no la planificación estatal al estilo soviético, por ejemplo, que no tuvo ningún sentido y que al final esto se demostró a través del colapso de una forma de visión de la economía. Cuando hablamos de el mercado, nosotros podemos darle muchas apreciaciones al resultado de las políticas de mercado, de libre mercado. Nosotros defendemos el libre mercado porque consideramos que genera oportunidades para los emprendedores, para la gente que quiere invertir, que quiere construir su propio mapa de vida, etcétera, etcétera. Es decir, la libertad de generar oportunidades se asienta sobre el libre mercado. Por allí hay algunas definiciones, se habló de la economía social de mercado, que es una forma de ver el mercado, principalmente en Europa, los partidos socialdemócratas y demás, pero al final no hay otra forma de desarrollar la economía sin contar con el libre mercado. Dicho eso, eso no tiene ninguna contradicción con una política de planificación que examine las oportunidades del país, que conecte todas las circunstancias positivas del país y que logre que eso genere una economía que produzca desarrollo social, que produzca a su vez más oportunidades. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de un Estado, el llamado Estado presente? Que entonces el Estado comienza a crecer en una dimensión inusitada y al final ese crecimiento aplasta las oportunidades mismas que tiene el país. Por eso nosotros decimos que el Estado debe ser austero, que el Estado debe ser un facilitador de la actividad económica y debe asociarse con la actividad privada, que es la que verdaderamente genera empleo. Sí, ojalá se establezcan políticas de planificación para analizar circunstancias como, por ejemplo, el turismo. Hay un plan maestro de turismo, pero hay una serie de segmentos que no están encadenados para que el resultado sea virtuoso en favor del país. Usted tiene problemas en la basura, problemas en la generación de agua, problemas del IDAN, tiene problemas en el aeropuerto, desde el punto de vista del manejo de la cantidad de personas que llegan ahí, tiene problemas de conectividad interna. Entonces el turismo no puede crecer de la manera como la realidad del país lo demanda si no existen los encadenamientos entre las políticas del Estado y las alcaldías, por ejemplo. Yo creo que cuando hablemos de esquemas de planificación debemos tomar en cuenta todas esas circunstancias para que entonces definamos a dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. Y al final debo decir, Fernando, que estoy de acuerdo que se realice una política de planificación en ese sentido, Estado y empresas privadas que vayan de la mano con el objetivo de hacer valer todas las oportunidades que ciertamente tiene nuestro país. Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, hablando de las iniciativas de reactivación económica, la situación de la economía global, cómo está impactando Panamá. Rubén, no me quiero despedir sin decirte, yo tengo mis dudas realmente del compromiso del gobierno con esto. He visto que ha pasado mucho tiempo, no veo los mensajes del gobierno que demuestra interés realmente, pero bueno, ya tú lo dijiste, van a ser persistentes, esperemos que tenga sus resultados lo más rápido posibles. Gracias, Rubén. Gracias, muy amable. Saludos a todos. Gracias. Bien.